Pues la hora, ¿no? En punto. Pues nada. Arratsaldeon. Vamos a comenzar con la Comisión de Bienestar Social e Igualdad, con el orden del día. El primer punto, la aprobación del acta de la sesión del 18 de septiembre de 2023. No ha habido ningún comentario al acta, a menos que indiquéis lo contrario, daríamos por aprobada. Vale. Y vamos a hacer un cambio en el orden del día de los puntos de información y vamos a pasar en primer lugar el de la Semana de las Personas Mayores. Le voy a pasar la palabra a la técnica de personas mayores, a Natalia Pérez. Vale, gracias, Cristina. Arratsaldeon. Nada, es un cambio por un tema. Me voy al CBA a la celebración del Día de las Escritoras y coincide casi la hora. Así que os agradezco el tema del cambio. Nada, simplemente Mila ya presentó la programación que teníamos para la Semana de Personas Mayores, que ya ha sido durante del 28 de septiembre hasta el 9 de octubre. Perdón, 29 de septiembre hasta el 8 de octubre, he cambiado las fechas. Este año, como todos los años, se celebra el 1 de octubre, es el Día Internacional de las Personas Mayores. Y normalmente solemos seguir el lema que nos propone Naciones Unidas. En este caso es un lema que era literalmente cumplir las promesas de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Personas Mayores entre generaciones. Bueno, como era muy largo, nosotros al final hicimos para ir uno más pequeño, que es el que ha estado expuesto en el cartel, que ha sido creando un mundo para todas las edades, desde la intergeneracional, que es un poco la idea que queremos, bueno, que llevamos años trabajando para que personas mayores y personas de todas las edades trabajen, reflexionen y creen juntas, ¿no? No solamente no compartimentar a la gente por edades, sino trabajar de forma conjunta. Entonces, de las actividades, hubo actividades organizadas desde el área de bienestar social, más de cara a la sensibilización. Hubo actividades desde el área de bienestar social, desde el servicio de dinamización de los centros y locales de personas mayores de los barrios, que también se hicieron para también que las personas en sus propios barrios y sobre todo gente con dificultades de movilidad pudiera tener allí mismo actividades que celebraran ese día, propuestas por ellos muchas veces. Y también hubo actividades propuestas por las entidades de personas mayores, de las asociaciones de personas mayores. Digamos que fueron un poco estas tres vías. Como resumen, y no me quiero extender mucho, por destacar, se organizó una exposición que se titulaba Bimbatian, una exposición propuesta por una empresa joven de la Universidad de Mondragón, de estudiantes de Lane, que se trataba de hacer entrevistas intergeneracionales a personas mayores contando su historia y haciéndoles una fotografía, un poco historias de vida, les llamamos. Estuvo expuesta, fotos en blanco y negro, estuvo en el Hall de Palmera Montero y sabemos que pasó bastante gente y que fue la verdad algo que llamó la atención y que gustó bastante. En los locales os digo un poco por encima y luego vamos un poco a las actividades más grandes. En Anaca se presentó el All Talent Show, que es algo así como el Got Talent, ¿no? Teniendo en cuenta un poco los talentos de las personas mayores, hicieron pues como una especie de espectáculos de la gente que estaba allí. El 2 de octubre en el local de San Miguel hubo una actividad intergeneracional con los alumnos de primaria del Colegio San Vicente de Paúl sobre la alimentación antes de ahora. En el Centro Social Iraso hubo una gincana intergeneracional en la que participaron personas de Iraso, de Luis Mariano, y se acercaron también 60 personas de la residencia Machantalen, o sea que fue una actividad bastante importante en cuanto a participación. El 5 y 6 de octubre se grabó un Blip Dab, que es lo que os voy a mostrar después en cuanto termine, en cuanto a los derechos, ¿no? Los derechos de las personas mayores, que es un poco el lema que estábamos trabajando. Es un Blip Dab del centro de Palmera y el centro de Beovia. Finalmente, el 7 de octubre, en Lecaenea, en los apartamentos de Lecaenea, que también tiene un espacio social abierto a las personas que viven ya allí y a la ciudadanía, hicieron un espacio creativo intergeneracional que se acercaron gente de las COENEA con personas mayores y niños pues en cuanto a hacer trabajos artísticos. El día 1 de octubre, el Día de las Personas Mayores, el Día Internacional, a propuesta y a demanda de algunas asociaciones de personas mayores que estuvieron en la comida de
esa marcial y que nos insistían en por qué no sacábamos otra vez el baile a lo que era antes a la calle, ¿no? al kiosco, que en Rentería, que también se había dado la Alameda y demás. Bueno, pues nos lanzamos y propusimos un baile en el kiosco de la Plaza del Ensanche, que no sé si alguno de vosotros estuvo por allí, y la verdad es que bueno, tuvo una participación importante porque pusimos 150 sillas pensando que iban a sobrar y había 150 sillas ocupadas, más de 50, 60 personas bailando, con un tiempo que hizo espectacular y la verdad es que fue muy chulo. Nos demandaron repetirlo, bueno, ya dijimos que tenemos que pensarlo para el año que viene, pero la verdad es que estuvieron muy a gusto y fue como un poco la actividad que gustó mucho. Y más gente que estaba por allí, paseaba y se unía, ¿no? Gente incluso de escuelas de baile. Bien, no me quiero alargar demasiado más. Asociaciones como Soros Archa hicieron un baile, Gure Altxor hizo visita aquí a la Casa Consistorial y una excursión, en Nagusilán hicieron los paseos en Nagusicleta, que no sé si conocéis, es un proyecto que bueno, estamos ahí, vale, pues Nagusilán en diferentes residencias, tanto de Irún, Hondarribia y Hendaya, está haciendo paseos en una especie de triciclos, como si, bueno, pues que van las personas mayores delante y están conducidos por personas de Nagusilán, voluntariado, pues hacen paseos por la zona de la comarca o les acercan en Hendaya, por ejemplo, la zona del mar, y bueno, pues es algo que está gustando también mucho. Y Zelaiburu, que es la Asociación de Ventas de Personas Mayores, hicieron un homenaje a las personas nonagenarias. Para finalizar, el 6 de octubre, además de un poco las actividades con entidades y con personas mayores de toda la ciudad, quisimos hacer un encuentro de reflexión en Palmera Montero a través de la iniciativa Agenda Nagusi de Gobierno Vasco, que son reflexiones entre profesionales y entidades en torno a diferentes temas. En este caso era la nueva longevidad. Y bueno, pues deciros que participaron 42 personas, profesionales del Ayuntamiento de Irún, Osakidecha, residencias, entidades de personas mayores, entidades de asociaciones de vecinos, mujeres, inmigración y también algunos grupos políticos y ciudadanía. Y en general las valoraciones han sido muy positivas. No me quiero alargar más y quería terminar con el lip dub que hicieron las personas mayores de Palmera y de Beovia y que lo disfrutéis. Y aquí está. Día Internacional de las Personas Mayores 2023. Los espacios sociales de Beovia y Palmera Montero de Irún nos presentan desde las Naciones Unidas, los derechos humanos entre las generaciones. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Humano. Día Internacional de las Personas Mayores 2023. Eskerrik asko, Natalia. Galderaren bat, alguna pregunta? Urkeri. Bai, oso alaia, bideoa alare harritu nauena, hizkuntza eskumenak galtzen dira adinarekin? Euskara ez da kartel bat ere ez dituzte, persona guzti horiek elebakarra zirenik. Preguntaremos a los propios centros, pero hicieron los carteles los propios participantes de las actividades. Pasamos ahora ya retomamos el orden del día, a la matriculación y plan anual en el Conservatorio y Escuela de Música para este curso 2023-2024. Buenas tardes. Para los que no nos conocéis, deciros que somos un colectivo de 39 trabajadores, 35 profesores, 2 administrativas, un conserje y además disponemos a media jornada de una persona que nos ayuda con las tareas administrativas gracias al convenio suscrito el Ayuntamiento para la integración de personas con discapacidades. En cuanto a la matriculación, pues este curso escolar tenemos 517 alumnos en la Escuela de Música y Danza y 85 en el Conservatorio, que son alumnado de enseñanza reglada. Estamos teniendo un incremento estos últimos años en la matriculación y esto pensamos que se debe principalmente a la apertura de las clases de contacto musical para los chiquis de 4 o 5 años y para las clases de adultos. Para el funcionamiento del centro nos regimos por un plan anual que aprueba cada septiembre el Consejo Escolar. En él se concretan los objetivos, actividades, indicadores de calidad, las materias que se imparten y su profesorado. Además figuran los órganos de gestión que son Consejo Escolar, equipo directivo, departamentos didácticos, Junta de Madres-Padres, Junta de Alumnado. En este plan anual también se indica el calendario escolar, las fechas de exámenes, las juntas de evaluaciones. Para este curso tenemos aprobadas ya 75 audiciones y actividades, pero que seguro serán muchas más las que hayamos efectuado para final de curso. Ya solo este mes de octubre tenemos que añadir 4 al plan anual
que han sido la participación en Giravira el pasado 8 de octubre, amenizando el picnic con grupos de cámara, y luego la realización de un taller para niños. El próximo domingo habrá un concierto de la orquesta y banda elemental y un grupo de danza en Irrisarri. El 28 de octubre tendremos unas masterclasses y un concierto de la orquesta profesional en Zugarramurdi. Ese mismo día tenemos también un desplazamiento de un grupo de ballet a la Casa de Danza de Logroño. Si es que esto se va repitiendo cada mes y a final de curso nos surgen muchísimas más actividades que las planteadas en el plan anual. Dentro de todas las actividades que realizamos, que son concierto Santa Cecilia, encendido navideño, Iñudes, la barandilla de la Concha, la barandilla de Dumboa, etc., quiero destacar la Semana Pertuti, que la organizamos por primera vez el curso pasado. Durante esta semana participa prácticamente todo nuestro alumnado, desde los 4 años a los 80 años, que es la edad del alumno mayor del centro, y realizamos más de 80 actividades. Este curso, esa semana la vamos a realizar del 18 al 23 de marzo, y en esos días el centro estará abierto a todo el que quiera acercarse. Habrá conciertos, talleres, clases abiertas, ensayos públicos, etc. Y contaros también, por último, que cada año participamos en los conciertos pedagógicos destinados al alumnado de enseñanza secundaria, y que por primera vez este curso también vamos a colaborar con los colegios de enseñanza infantil. Estamos elaborando un proyecto de trabajo común que culminará el mes de abril con conciertos de los niños de los colegios en nuestro auditorio, acompañados de alumnado instrumentista de nuestro centro. Y este es un poco el plan anual que tenemos previsto para este curso. ¿Alguna pregunta, Galdera Bat? Urkiri. Eskerrik asko, Kristina. Galdetu nahi nun pixkat kokatzeko eta kanto suposatzen da emango dela edo nola dago asignatura hori? No tenemos el canto como asignatura individual, lo tenemos como coro. Todos los niños que hacen lenguaje musical a partir de primer curso hasta cuarto curso tienen media hora o 3/4 de hora según el curso de conjunto coral. Y luego, según las disciplinas, los instrumentos polifónicos, por ejemplo, en la enseñanza reglada lo tienen como asignatura obligatoria. Lo que no tenemos es el canto individual. Hau da, bai, balet eta ez batez ere hemengo hirian alako, bueno, erakunde, nik uste dut, Gipuzkoako zaharrenetako bada, ez bada zaharrena, Asociación Lírica Luis Mariano, ezakit pentsatzen nun lotua egongo zala baita ere asignaturen artean, eta batez ere gero auditorioarekin edo zerbait ordun ez dago. Ez dago eskaerarik, ez da kanto ematen ez dagolako irakaslerik, edo ez dagolako... Tenemos un profesor de canto coral, lo que ocurre es que tampoco tenemos una gran demanda de canto como para poder poner un profesor una jornada para dedicar a ello. No tenemos solicitudes muy poquitas. Bueno, ez da eskaintzen, ez da? Bueno... Zen piano, suposten dut, a tope ibiliko dala, edo nola zabizatek? Sí. Pasa que todo necesita un profesor con una titulación y en este caso no tenemos... Ez, hoxe, jakitea, nola, loturak dauden, ez? Herriko azken finean mundu kulturala, azken finean horiek ematen dute ikastera eta eskaintzen dana. Ez dagoela, bai, harritu nau, bai. No tenemos solicitudes, la verdad. Bai, askotan da baita ere ez bada eskaintzen, nik batez ere aurrak izan ditu, nik neuk konservatorioan, bere garaian musikain, ez egon besterik, konservatorioa, pianoza mundu guztiak, arpa, endaiara joan behar zenun, beste gauzak egin berzian, baina kanto bai eskaintzen zen. Ez, korala azkenian zen, koral harmonia ezakit gaur egun berdin izango dan, baina, bueno, egiten zenuen 5 urteak eta, bai. Bale, ez hoi, argitzea, mila esker. Si no hay ninguna pregunta más, pasamos al siguiente punto, a programa de talleres Abartean. Irati. Eskerrik asko, Kristina, eta txaldeon guztioi.
Bueno, por poner en contexto, el programa Aurrartean es una de las acciones recogidas en el primer Plan de Infancia y Adolescencia, que tiene como objetivo generar una comunidad local de aprendizaje en torno a los derechos de la infancia y a la importancia de educar y trabajar con perspectiva de infancia. Este programa está dirigido a padres, madres, tutores y personal educativo. El bloque de talleres que presentamos hoy se va a desarrollar en el último trimestre del año, de octubre a diciembre, en el Centro Palmera Montero, y en este caso tiene como hilo conductor la importancia de una infancia saludable. Contaremos con 3 personas expertas. Este miércoles 18 de octubre contaremos con Carlos González, que es un pediatra y un escritor que nos hablará de la alimentación, del sueño y del porqué de los lloros. En noviembre podremos escuchar a la psicóloga Beatriz Cazurro, que en este caso nos hablará de la influencia de la historia personal de cada uno en la crianza, cómo aquello que vivimos y hemos vivido puede influenciar la propia crianza. Y por último contaremos con Leire Cano, que es formadora y facilitadora, y en este caso impartirá un taller sobre los límites y las normas en diciembre. Y bueno, comentar que este taller será en euskera si bien los otros 2 son en castellano, son referencias estatales, en este caso será en euskera con traducción simultánea. Bueno, las inscripciones se abrieron el 3 de octubre y han superado todas las expectativas que teníamos. Estamos entre muy contentos y bueno, sorprendidos por la acogida de estos talleres y estos temas. Y bueno, comentar que teníamos en el primero de los talleres 90 plazas, en el segundo 50 y en el tercero 20. Como he comentado, en el primer día se agotaron todas las plazas y la lista de reservas, pues en ese primer día, entre ese primer día y el segundo. Entonces iremos, bueno, es verdad que al ser gratuito, pues hay gente que suele fallar, solemos tirar bastante de la lista de reservas. Comentar también que los talleres tienen un servicio de conciliación para niños y niñas de entre 3 y 8 años y que además en la charla taller de Carlos González, la más numerosa, las familias que vayan con bebés tendrán la posibilidad de en cualquier momento, cuando lo vean necesario, salir del taller y en una sala que está al lado poder seguir este taller en una pantalla en streaming. Y bueno, por último comentar que uno de los objetivos también de Aurrartean es facilitar recursos de referencia para la crianza a través de la web de Gazteartean. Ahí tenemos recogidos podcast y videopodcast de todos los talleres que venimos haciendo y creemos que, bueno, que son recursos atemporales que a todas aquellas personas que no puedan ir a la charla y puedan estar interesadas en tener esas referencias o esos tips, pues podrán poder consultarlas en la web de Juventud. Eskerrik asko Irati. ¿Alguna pregunta, galdera bat? Seguimos. El siguiente punto sería el de la Casa de las Mujeres. Mila. Kaixo, arratsaldeon. ¿Ser? Bai, sí, falta, sí. Por eso me he quedado. Horregatik geratu naiz, bai. El siguiente me estaba adelantando. Puesto. Sí. El siguiente punto es el de Gazteartean Fest. Marcado Irati. La sé. Bueno, Gazteartean Fest es una propuesta dirigida a personas jóvenes de entre 16 y 22 años y que tiene un doble objetivo. Por un lado, dar respuesta a esos intereses y a esos gustos de las personas jóvenes, a esa demanda de programas propios y de espacios propios, y por otro, asistir a los artistas locales muy emergentes para que puedan dar sus primeros pasos encima de un escenario. La clave de Gazteartean Fest es la diversidad. Se mezclan diferentes opciones en una sola jornada, pues tendremos una masterclass de danza urbana, conciertos, DJs y no hay un estilo musical definido, sino intentamos que sea muy diverso pues para poder llegar a diferentes públicos
y que puedan disfrutar todos los jóvenes que tengan interés. Otra clave de Gaztartean Fest es combinar propuestas, como he dicho, muy emergentes con propuestas más de referencia e incluso grupos estatales. Y bueno, esa combinación entre esas personas que empiezan y esos artistas más consagrados e incluso la interrelación que se pueda dar en el camerino. Esta es la tercera edición que hacemos Gaztartean Fest, igual que las otras dos va a ser en la Plaza del Ensanche, el 28 de octubre. Por la mañana empezaremos a las 11 con una masterclass de Daniela Blasco. Daniela Blasco es una bailarina y tiktoker bastante conocida que se hizo, bueno, cogió mucha fama porque con 13 años bailó con Justin Bieber y bueno, se ha ido profesionalizando y dando diferentes masterclass a nivel estatal. Eso por la mañana. Por la tarde, ya a partir de las 6:15 empezaremos con los grupos. Bueno, en este caso son dos solistas muy jóvenes, tienen 17 años, son Amane y Eusko. Y después de la parte local tendremos 3 conciertos. Por un lado tendremos 2 grupos en euskera. Uno de ellos es J. Martina, que se caracteriza por hacer un pop electrónico, y el otro es STR. STR es verdad que es un grupo vizcaíno, pero la cabeza de STR es Danae Riaño, que es una cantante de Irún. Y bueno, estamos muy ilusionados, tanto ella como nosotros, porque STR pueda terminar su gira autonómica en Irún y que, bueno, Danae puede tocar en su municipio. Y después de estos 2 grupos euskaldunes tendremos el cabeza de cartel, que en este caso es Nikone, que es un rapero madrileño y que entendemos que también da respuesta a esos intereses más de propuesta urbana, en este caso de rap. Y entre los conciertos contaremos con un set de DJ, que en este caso es Unai Rivera, que es un DJ también muy joven, de Donosti, bueno, que hará seguir el ritmo. Y bueno, comentaros que aunque no cumplamos la edad los que estamos aquí, pues que estáis invitados e invitadas. No, bueno, vete a saber ir a ti lo de la edad, pero ahora sí pasa. Ay, perdona. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues pasamos al sexto punto, a Casa de las Mujeres. Mila. Kaixo, arratsaldeon. Ya en la última comisión, hace unas semanas, dimos información sobre funcionamiento y algunos aspectos de la recientemente creada el Servicio de Equipamiento de la Casa de las Mujeres. Nos parecía oportuno aprovechar la comisión informativa de hoy para aportar nueva información sobre este equipamiento. En la última comisión comentábamos cuáles eran las actividades que se iban a poner en funcionamiento, ¿no? Como la escuela de empoderamiento y los talleres de autoestima. En este momento aprovechamos para comunicaros 3 nuevos servicios que van a entrar en funcionamiento, ¿vale?, en la Casa de las Mujeres. El primero de ellos es el servicio Igualate. Es una asesoría para la homologación de los títulos e itinerarios formativos. En principio, el objetivo es asesorar a mujeres migradas que trabajan normalmente en el ámbito laboral de los cuidados y la atención de personas dependientes sobre los títulos que tiene, cómo poder homologarlos y convalidarlos con la legislación vigente en nuestro territorio. Nos parece que es una información básica, demandada, y este servicio nuevo, junto con los 2 que a continuación también os voy a comentar, son resultado del proceso participativo en la creación de la Casa de las Mujeres. Este servicio se impartirá una vez al mes, el último martes de cada mes, y tendremos un teléfono para que las mujeres en estas situaciones que lo demanden se puedan contactar.
El segundo servicio es un servicio de asesoramiento jurídico. Nos parecía también fundamental y esencial. Será impartido por una abogada. El objetivo es dar información y asesoramiento sobre cuestiones legales en relación a ámbitos como el derecho de familia, el derecho de trabajo y seguridad social, extranjería, derecho penal, derecho penitenciario. Pero también lo que pretendemos es dar cualquier información sobre procesos legales que las mujeres se acerquen y que demanden, como puede ser, por ejemplo, cómo hay que hacer para solicitar la justicia gratuita u otras cuestiones. Este servicio se ofrecerá todos los lunes del mes en un horario de 4 a 6 de la tarde. El tercer servicio es el servicio de asesoramiento sexual, impartido por un equipo con experiencia en este ámbito. En principio está dirigido a todas las mujeres de nuestro municipio que sean mayores de 25 años y el servicio será de forma individualizada. Aprovecho también para comentaros cómo en algún momento hemos dado información, pero me parecía importante resaltarla también, cómo en la Casa de las Mujeres se va a dar un servicio pionero en Guipúzcoa, dependiente de la Diputación, y es el servicio Karaitu. Es un servicio integral dirigido a mujeres de nuestro municipio, pero también de la comarca, también de Onyarbi, y se trata de una atención psicosocial, socioeducativa y sociojurídica a mujeres víctimas de violencia machista. La verdad es que fue una oportunidad, es un servicio, como os decía, pionero en este año y impartido y puesto en marcha por la Diputación Foral. No todos los municipios lo van a tener y nos parecía que era una oportunidad poder contar con este servicio de una forma cercana para las mujeres. Este servicio se impartirá en la Casa de las Mujeres los martes y los jueves y pensamos que de alguna forma va a redundar en nuestro ánimo, ¿no? Y es el compromiso en compartir procesos de transformación a las mujeres y nos parece que es interesante. ¿Vale? Además de esta información, y también sigo respecto a la Casa de las Mujeres, informaros que se va a firmar el convenio de colaboración para la cogestión de la Casa de las Mujeres. Este convenio, que se va a firmar en breve, será suscrito por el Ayuntamiento y por la Asociación de la Casa de las Mujeres. El documento resultante ha sido consensuado por ambas partes, trabajado y además ha sido avalado por la Asamblea que la propia asociación tiene. El objeto por ambas partes no era otro que el de asegurar un buen funcionamiento del recurso y cómo gestionar el equipamiento. En este documento, en este convenio, se regulan aspectos como el uso del local, la comunicación de las actividades organizadas conjuntamente, la financiación y otros aspectos. Os decía que en breve se firmará y en el momento en que se haga, como siempre es habitual, se socializará y se os hará llegar el documento. Respecto a la inauguración de la Casa de las Mujeres, que fue una cuestión también que se abordó, que alguna de vosotras comentó en la última comisión informativa, la inauguración oficial será este sábado, el 21 de octubre, será a las 12 y será la inauguración oficial, porque como venimos diciendo, lo que es el funcionamiento de la casa ya se ha iniciado. Me consta que hoy se os ha enviado la invitación y igual no habéis tenido oportunidad de verla, pero en principio se os ha hecho llegar. En relación también a la cuestión de la Casa de las Mujeres, en relación a la detección de casos de violencia machista, es un tema que ya en algún momento hemos hablado. De forma inminente vamos a iniciar un proceso de trabajo con la Asociación de la Casa de las Mujeres. En breve nos vamos a reunir, si puede ser esta semana y si no la semana que viene, para empezar a trabajar en cuál va a ser el procedimiento para la atención. Y como siempre será un trabajo, el resultado será un trabajo realizado por ambas partes.
y sí que en principio os puedo adelantar que regirá principios básicos como son el respetar la voluntad de las mujeres a ser atendidas, la confidencialidad en el tratamiento de la información tan sensible que vamos a tener, evitar la duplicidad en lo que es la atención, asegurar la responsabilidad municipal en la atención de estas situaciones y, por supuesto, tener el consentimiento de las mujeres de ser atendidas en los servicios sociales. Y bueno, iremos trabajando en este aspecto y en la medida en que vayamos ultimando os lo haremos llegar. Eskerrik asko, Mila. Galderaren bat, ¿alguna pregunta? Pues entonces pasamos al siguiente punto. Los talleres Beldur Barik. Los talleres Beldur Barik son los cursos dirigidos al alumnado de la enseñanza secundaria de nuestro municipio. En principio, el programa que se va a trabajar está enfocado a 4 aspectos: identificar el sexismo existente en la sociedad, fomentar la construcción de relaciones basadas en la igualdad y del respeto, empoderamiento de las mujeres y impulsar nuevas masculinidades. Los talleres han comenzado en septiembre, se impartirán hasta diciembre. En principio son 3 sesiones por aula de 1 hora de duración y ha habido 3 centros que han querido participar: El Pilar, Irubide, San Vicente, Txingudi, Eguzkitza y Tokialai. El número de participantes van a ser alrededor de 1.300, ¿vale? 629 chicas, 671 chicos y una persona no binaria. Concurso Beldur Barik, que aunque no estaba en el orden del día, está muy relacionado y nos parecía importante comentarlo. El concurso Beldur Barik tiene como objetivo, de alguna forma, reconocer y valorar cómo se enfrentan chicos y chicas de nuestro municipio a diferentes muestras de desigualdad entre los hombres y mujeres. Está dirigido a personas empadronadas o que estén cursando estudios en nuestro municipio, de una edad de 12 a 20 años. El premio, que está distribuido en diferentes categorías según la edad, será de 400 euros y hay un jurado que de alguna forma tendrá que valorar los trabajos que se presenten. El jurado del concurso la presidenta será la delegada de Igualdad. Participará un profesional de la coeducación y una persona representante del movimiento feminista o de asociaciones del tejido de asociaciones de mujeres. Muy bien. Gracias. Eskerrik asko, Mila. ¿Alguna pregunta? Pues entonces pasaríamos al 8º punto, a taller de diversidad afectivo-sexual y familiar. El objetivo de estos talleres es educar la diversidad afectivo-sexual y familiar, cómo trabajar la diversidad y prevenir situaciones de conflicto. El programa comenzará en octubre, se desarrollará hasta diciembre y lo va a impartir la asociación Gaitu. Sabéis que es la asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de nuestra comunidad. Está dirigido a los centros de primaria y se van a trabajar en 3 sesiones de 1 hora de duración. Y los centros de primaria que os decía van a participar son El Pilar, El Acheta, Lekaenea, La Salle, Belascoenea, Txingudi, Dumboa, Eguzkitza y Tokialai. Son 9 centros y son un total de 20 clases y en total queremos llegar a unos 470 alumnado, tanto chicos como chicas. ¿Vale? Galderaren bat, ¿alguna pregunta? Pues entonces pasaríamos al control de órganos resolutorios, a la dación de cuenta de resoluciones de alcaldía, delegaciones y junta de gobierno local. No se había llegado ninguna petición, pero bueno. Entonces pasaríamos al último punto, a ruegos y preguntas. Urkiri. Bai, mila esker, Cristina. Batez ere zalantza sortu zait. Propuestas urbanas entzun detenean eta helduekin lotua.
badago errealitate oso ezberdina, hirian bizi diren nagusikin eta landaremutan bizi direnak. Ez dut ikusten edo ikusi horregatik ditut txostenak edo espreski egiten ari diren ekintzak landaremutan bizi diren nagusiak sartzeko. Hoi nola doan, nola zeinen esku, ze irizpide zeren diskriminatu behar dira modu positiboan, zeren behar ezberdinak dituzte. Hori kontuan hartzen alda? Sí, si no... vale, perfecto. Sí. Ulertu dizut, baina esaten baduzu, esan duzu esaldi bat ez dakit ondo ulertu duan, oeto entzuteko esaten badidazu erderaz, Hori bat... Sería, hay una realidad sobre las personas mayores que es en el mundo rural. Irún además tiene muy extenso esa parte rural. A ver si... Ekintzak edo, aurrera eraman dugu, errealitate hori... Hoy lortzeko, porque lo que veo es eso, que están como muy dirigidas. Porque bai. Erantzungo dut, bai. Erderaz esango dizut, vale? Erderaz esango dizut. Es verdad, es una realidad, como tú comentas, evidente, ¿no? En Irún tenemos unas zonas más aisladas que conforman más lo que es el mundo rural que tú estás comentando. Ahí tenemos algunos programas como son cómo acercarnos a estas personas, porque en principio podemos considerar que pueden encontrarse en una situación de aislamiento, ¿no? Aunque el aislamiento se pueda dar en otras diferentes zonas, ¿no? Pero especialmente, ¿vale? Entonces el programa de aislamiento tenemos en cuenta para poder llegar a personas, mujeres, hombres de una determinada edad que están en su base reviviendo, que igual sin apoyos, y lo tenemos en cuenta. Además, en programas como por ejemplo teleasistencia, un programa muy importante porque se trata de proporcionar seguridad a personas mayores que están en su domicilio y que no tienen apoyos. En este programa tenemos en nuestro área configurado de tal forma que cuando no se dan todas las condiciones y los requisitos para poder acceder al recurso de teleasistencia, en zonas como las que acabamos de comentar se puede considerar como situaciones excepcionales, ¿vale? De alguna forma, para poder, sin cumplir todos los requisitos que el Gobierno vasco dicta, el que puedan formar parte. Y ya en general sabéis que estamos trabajando en el programa Lagunkoia, formamos parte, y en este momento que estamos en la fase de estudio y de diagnóstico, donde algunos de vosotros estáis participando, es verdad que es uno de los temas o de los ámbitos que también se quiere poner la mirada para poder ver qué actuaciones en concreto se pueden llevar a cabo, ¿no? Igual algunas de las que todavía no hemos puesto en marcha, ¿no? Y será una buena forma de catalizar necesidades. Vale. Sí, sobre todo porque antes estaba Bemendi, que era un elemento dentro de las estructuras de los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Irún, no sé exactamente en qué fase está eso. Bemendi sí se hacía cargo de todas estas excepcionalidades. Casi era más bien el servicio, por ejemplo, el taxi busa. Entonces, claro, al desaparecer Bemendi han desaparecido esos servicios y la pregunta es esa, ¿cómo se ha...? No es de esta comisión, sí. pero por informar, pero por mayor, porque ¿cómo está? Específico, más allá de la información que te ha dado Mila sobre programas específicos de bienestar social. Es verdad que ahora mismo Bemendi no presta el servicio de transporte rural, no taxi transporte rural, pero el Ayuntamiento de Irún sí que lo sigue realizando a través, no me acuerdo el nombre de la empresa que ha ganado el contrato, pero con las mismas condiciones de cara a los usuarios y usuarias. Se sigue prestando el servicio de transporte rural a demanda. Sí te puedo si no puedo decir desde la Comisión de Movilidad que te pasen la más información concreta. No me acuerdo de la empresa que se llevó el concurso, pero bueno, lo importante es que el servicio se sigue prestando y se accede a las mismas condiciones que anteriormente, anteriormente cuando lo prestaba Bemendi. Sí, sí, como está. 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 Sí,
más. Mira a un lado, mira a la izquierda. ¡Ay, Barkatu! Te había visto. Perdona, Gorka. Bai, no es una pregunta, simplemente es un comentario. Esta mañana en Radio Euskadi, en el programa Boulevard, se ha enseñado a la ciudadanía, se ha abierto lo que es un juzgado de violencia de género y han puesto el caso del juzgado número 4 de Irún. Y bueno, pues me gustaría reconocer ese gran trabajo que hoy se ha enseñado en este programa, tanto de la jueza como del abogado de oficio, como de la Ertzaintza, de la comisaria de Irún encargada de estos temas, de la trabajadora social y la del médico. Creo que es una labor que muchas veces está oculta, pero que hoy se ha enseñado en Radio Irún, en un juzgado de Irún, y también creo que todos estos programas que se comentan en esta comisión y demás pues contribuyen a que todos seamos conscientes de la problemática que tenemos y que todos tenemos que remar en esa misma dirección, y reconocer y agradecer a todos esos profesionales que han intervenido, que trabajan aquí en nuestra ciudad, esa gran labor que hacen. Sí, toda la razón. Por parte del Ayuntamiento ha participado Mila como directora de Bienestar Social, porque efectivamente, aunque el programa estaba más dirigido al ámbito judicial, no solemos contar muchas veces las cosas positivas que hacemos, pero es verdad que cuando se dirigieron desde Radio Euskadi al Tribunal Superior de Justicia, entendió que una manera adecuada de trabajar y para poner de relieve era, en nuestro caso, el de Irún. Sabéis que tenemos el protocolo interinstitucional contra la violencia sexista, que bueno, lo estamos revisando porque hay que adecuarlo a la nueva legislación, y también tiene ya pues casi 2 años de vigencia, y ya hemos detectado algunos ámbitos de mejora, y específicamente desde el juzgado consideraron que era adecuado que participase también el Ayuntamiento de Irún. Sabéis, si no sabéis lo digo, que tenemos una trabajadora social específicamente que trata exclusivamente a las mujeres víctimas de violencia machista, porque entendíamos que era necesario esa atención personalizada, independientemente de tus otras características o necesidades que pueda tener que se fuese. Y bueno, y Mila, como la directora del área, ha formado parte de ese programa. Sí, fue la grabación la semana pasada. El casco. Pues que pases buena tarde lo que queda.